En Bogotá se cumple desde este 23 de julio el 25º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, con un título bastante sugestivo, El costo del maltrato infantil, y es propiciado por la asociación Afecto. Y la doctora Isabel Cuadros es la directora de esta asociación y de este proceso. Una pregunta inicial para contextualizar. Después de esto, de 25 años, y cuando se habla tanto de abuso y de maltrato infantil en Colombia, ¿qué podemos decir? ¿Que hace 25 años era más grande el fenómeno? ¿Que hoy es igual? ¿Que hoy es peor? ¿Que ha disminuido? ¿Cómo estamos, doctora Isabel? Yo creo que hay dos fenómenos que están ocurriendo paralelamente. Primero, yo creo que gracias al trabajo de todas las personas que conformamos la Asociación Afecto, el país conoce que existe el maltrato infantil y el abuso sexual. Eso es una realidad. Pero la otra parte que a mí sí me parece es que ha habido un aumento real en el abuso sexual, no solamente en la percepción y lo que se denuncia por todas las nuevas tecnologías. Hoy en día es mucho más fácil para un victimario encontrar una víctima a través de la red, a través de las redes sociales, del Internet. Es mucho más fácil. Y yo sí creo que ha habido, de pronto le va a sonar un poco conservadora, un exceso de liberalización en el ejercicio de la sexualidad que puede estar muy bien en las personas adultas, pero sexualizar a los niños y creer que, entre comillas, todo es normal y todo es aceptable, me parece que es un error muy grave que está ocurriendo. Podemos entonces pensar que el acceso masivo e indiscriminado a la sociedad de la información y a las tecnologías de la información ha incrementado un poco el riesgo y la exposición a esos factores que hacen que haya más abuso sexual infantil. Sin ninguna duda. Es decir, hoy en día cuando usted tiene casos como lo que pasó en Colombia, el famoso lobo feroz, que inclusive se cuenta con la metáfora que hemos utilizado acá en la Asociación Afecto de Caperucita Roja y el lobo feroz, el tipo se llamaba a sí mismo así. Cuando usted tiene que este individuo tiene 500 o más niños victimizados y tiene pornografía y la exportan y la venden, usted dice esto claramente es muy grave. Obviamente, yo no digo que no existía la pornografía infantil y que no existían otras formas de violencia, pero claro que la tecnología mal usada ha hecho que estos fenómenos sean mucho más extensos. Y pues claramente las cifras lo están mostrando. Es una industria perversa, yo decía una actividad criminal, pero no es distinta de vender drogas o de la trata de personas o la explotación sexual en todas sus formas. Entonces yo sí creo que hay un aumento real y que este tipo de tecnologías mal usadas ha permitido que el fenómeno sea mucho más extenso. En términos de educación, el analfabetismo en esa materia de la protección infantil, de educarse frente al riesgo, cómo actuar, estamos menos educados que hace 25 años, igual de educados o más educados. ¿Cómo está la población frente al conocimiento de esos riesgos que hay? Tendríamos que tener un poco más de investigación sobre eso, pero digamos, la sensación que uno tiene desde el quehacer diario es que la gente está un poco más educada con relación a lo que el abuso sexual es una realidad para cualquier niño, cualquier niña, cualquier mujer, cualquier hombre. Y que usted sabe que por lo menos la gente que ha medido más la probabilidad de que usted se encuentre un abusador sexual a lo largo de la vida es que 1 de cada 20 hombres es un abusador sexual. Eso le da una probabilidad altísima. Entonces, lo que las personas realmente niegan es que el abusador sexual puede ser literalmente cualquier persona que usted conozca, porque vemos solo la fachada. Y tenemos una serie de mecanismos, yo me atrevería a decir que van entre lo sociológico, lo cultural y por supuesto lo psicológico, que hacen que las personas nieguen la posibilidad de que es una cuestión absolutamente real. Cuando usted mira lo que hay a nivel mundial, que digamos más o menos se acepta que entre el 25 al 30% de las mujeres cuando llegan a la vida adulta han sido victimizadas, eso no se le da a ninguna otra, entre comillas, enfermedad, o en psiquiatría menos, en medicina menos. Es decir, la cantidad de personas que son victimizadas y traumatizadas por el fenómeno tan grave del abuso sexual no lo da ninguna otra patología social o enfermedad o problema de salud pública, dependiendo obviamente de por dónde entra usted a mirar esta realidad tan grave. Entonces, los padres y madres de familia, pues lo que tienen que entender es que esto es una realidad, que el punto fundamental es quién tiene acceso a su hijo o a su hija y que la tecnología está facilitando fenómenos muy graves.
y el doctor Lambert se lo puede decir, las personas no supervisan lo que el niño está haciendo en las redes sociales, en la Internet, y obviamente la Internet, como todo, tiene las mejores bibliotecas del mundo a su alcance, pero también hay cosas que literalmente son basureros. Doctora Isabel, para hablar con nuestros 3 invitados internacionales a continuación, cuéntenos usted, en su capacidad de síntesis, ¿qué esperan que pase en este Congreso? ¿Qué debe pasar y qué debe quedar de este Congreso que se va a realizar aquí en Bogotá? La expectativa de afecto a lo largo del tiempo, más de 35 años, son 2 cosas únicamente, que el país sepa, y pues ojalá Latinoamérica, que esto es un fenómeno muy grave, todo lo que tiene que ver con maltrato infantil y abuso sexual, pero que esto tiene que ser intervenido por personas profesionales, con entrenamiento, desde el conocimiento científico. Entonces, eso es lo que queremos, y pues nosotros, como una modesta organización no gubernamental, lo que hacemos es poner a disposición de las personas realmente conferencistas y personas de talla mundial, para que Colombia no se quede mirándose a sí misma, sino que entienda que hay todo un panorama de estrategias y de conocimiento que está a nivel mundial y que pues obviamente hay que traer a Colombia. Tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de 3 expertos internacionales que están en este Congreso. La doctora Sonia Vaccaro, de España, psicóloga, victimóloga, ya nos va a explicar ahora cómo es el tema, desde el ámbito forense, perito forense se define. El doctor Walter Lambert, que es pediatra y que dirige el Centro de Protección a Niños en Miami, y la doctora Victoria Euse, pediatra y neuropsicóloga, quien se encuentra trabajando todo el tiempo en estos temas en la ciudad de Medellín. Doctora Isabel, bienvenida a Bogotá. Doctora Sonia, bienvenida a Bogotá. Y bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Tranquila? ¿Le ha pasado un poco los nervios de Colombia y todo esto? ¿Cómo se ha sentido? No. La verdad que me he sentido muy acogida, muy bien. Y lo primero que me ha recibido es el afecto de la asociación Afecto. Así que estoy muy bien, gracias. Doctora Sonia, ¿usted cuál es su tema? ¿Cuál es el tema sobre el cual usted va a dejar su gran aporte en este Congreso? Yo voy a hablar del falso o pretendido síndrome de alienación parental, un constructo que se utiliza precisamente para encubrir e invisibilizar el abuso sexual contra niños y niñas, el incesto especialmente, y el maltrato a las madres que pretenden protegerles. Yo en alguna parte leí algo como esto y me dice si es una barbaridad, que en regiones como esta, como Colombia, como Latinoamérica, no hay sitio más peligroso que la casa para muchos niños que son víctimas de esta realidad. ¿Qué podría decir frente a eso usted? Sí, pero no solo en Colombia o Latinoamérica. Lamentablemente eso es un fenómeno mundial. En el mundo entero, el sitio más peligroso para las mujeres, para las niñas y los niños es el hogar. Así que justamente el sitio donde una excelente investigación que se hizo en Colombia hace unos años decía que el 90% de la gente frente a un ataque iría a refugiarse a su casa, con lo cual estamos ahí en una contradicción grave. Uno, con la cantidad de información que hay abrumadora sobre el volumen de abuso sexual que hay en un país como Colombia o en Latinoamérica, supondría que en España están muy avanzados y que la protección ha aumentado y que los niveles son menores. ¿En el mundo hay países que son muy abusadores y otros menos abusadores? No. Lamentablemente el abuso sexual o el incesto, puntualmente, a mí me gusta diferenciarlo porque es una figura que incluso a nivel jurídico no existe en la mayoría de los países diferenciado, ¿no? La mayoría de los países condena por abuso sexual agravado por el vínculo, y en realidad el incesto tiene toda un corpus especial que tendría que ser destacado, pero no es este el espacio donde tenemos que abrir puntualmente eso. Decía que el tema de el incesto y el abuso sexual contra niñas y niños es tal vez el delito más invisibilizado que hay en el mundo. Se supone que solo un 3 o un 5% se denuncia, y de ese porcentaje
a su vez es ínfimo el porcentaje que termina condenado, con lo cual es algo que estamos negando, un poco como decía la doctora Isabel, tal vez por el horror que a todos y a todas nos atraviesa, de creer que en nuestra propia casa, el sitio donde vamos a buscar refugio, ¿no? Frente a un peligro mayor, puede haber riesgo y peligro. El hecho de descubrir lo siniestro, o sea, lo familiar que se vuelve extraño, creo que nos asusta a todas y por eso también se niega. La doctora Victoria Duce nos ha enseñado que en Colombia, un país con más de 6 millones de víctimas, todavía no sabemos qué significa el concepto victimólogo o victimología. ¿Qué es eso, doctora Sonia? A ver, la victimología es supuestamente la ciencia que se ocupa de las víctimas y de los efectos que tiene en las víctimas, no solo el delito, sino también lo que se llama victimización secundaria, que es el pasaje de las víctimas en su búsqueda por justicia. Es cierto que todos los códigos penales y civiles del mundo se han preocupado en este mundo desarrollado por cuidar los derechos del denunciante. Y en ese camino yo creo que se nos ha olvidado la víctima. Doctor Walter, desde la perspectiva de la protección a la infancia, uno se pone a ver toda esa televisión basura que viene del cable y de esa región de Estados Unidos, de Miami, de Florida, y uno llega a la conclusión de que lo que más vende definitivamente es la basura de la miseria humana escenificada en esos programas que llegan tanto desde por allá y donde se muestra mucho abuso infantil, abuso contra las mujeres, abuso sexual. Estados Unidos, una región como esa, ¿cómo está en esta situación? Allí se marca mucho que eso es con la población latinoamericana que está allí, etcétera. ¿Cómo está eso frente a la realidad desde la protección de la infancia? Yo creo que sabemos que la cultura, los medios, algunas veces presentan cosas porque la gente lo ve. Pero yo creo que la realidad, yo quiero afrontarle una realidad. En esos últimos, para mí son casi 40 años que he trabajado en este tema como trabajador social primero y entonces como médico, es que sí presentamos que esto existe. Y yo creo que es importante que en general en el mundo sabemos que no es solo allá, pero en gente que lucen como nosotros, que no importa en qué clase, que el abuso sexual, que la violencia interfamiliar, que el maltrato físico pasa en todas clases y que muchas veces usamos excusas y al punto que ustedes dos han hecho es que el sistema ha enfocado mucho en el concepto de un crimen y un delito. Y yo creo que eso es importante porque la justicia, toda víctima merece justicia, pero más importante es identificar el problema para que estas víctimas puedan tener terapia y ellos como médico, yo pongo diagnóstico para hacer una intervención. Y yo creo que en los lugares a donde hemos puesto énfasis en intervenciones, terapias, obviamente no dejar que el malo, right, y el síndrome de la alienación parental deja que el malo siga en la casa. Pero de asegurar que las víctimas estén seguras y le damos intervención es el cambio grande que hemos tenido y por lo menos yo creo en mi país que el abuso sexual interfamiliar y entre gente bien conocido por la familia viene bajando. El problema de la gente ajena que por el internet a lo mejor ha subido, pero yo creo que nosotros hemos visto por lo menos un disminución de el incesto. No que pero cuando la niña o el niño lo dicen, entendemos que es un problema y tratamos de resolverlo a un nivel de intervención que no siempre las cortes criminales saben, yo voy a decir, aún en mi país, las cortes criminales no saben, pero hemos puesto un énfasis diferente, por lo menos yo como médico, right, en la intervención. Doctor Walter, ¿qué hay en las políticas públicas en un país como Estados Unidos? El presidente Trump dice
que todos los mexicanos que llegan allá son unos violadores, son abusadores, etcétera. ¿Cómo el Estado asume este asunto? ¿Son solamente los latinos, ese tipo de gente que llega según el presidente Trump? ¿O cómo es el asunto frente a la población en general? Okay, yo creo que el presidente Trump es en algunas maneras el tipo de persona como la gente que que inventan excusas. Okay, él inventa excusas. Nosotros sabemos, todo esto es verdad en todos países. El emigrante es menos criminal que el que es del origen, so eso se sabe todo el mundo. Esas son excusas políticas, pero yo creo que como muchas de las cosas que Trump dice, y obviamente a mí me abochorna un poco, pero es el presidente, right? Él es una persona que representa algunas veces lo que le dicen el backlash, right? Eso no pasa, eso no es verdad, es ellos, no nosotros. Right? Y yo creo que en el maltrato, en el abuso sexual en particular, una de las razones que la prevención ha funcionado es entender que esto pasa aún en mi familia, en gente de mi clase, gente que lucen como mí, gente en mi iglesia especialmente, que hasta el Papa ha reconocido que esto ha pasado, que ese es un cambio que antes esto todo se ocultaba. Right? Yo no sé si ustedes ya vieron, doctora Isabel, una película de Víctor Gaviria, La mujer del animal. Pero, doctora Victoria, lo que uno ve en La mujer del animal, el animal y todo el abuso que allí se presenta y se muestra, ¿eso es un mito, eso es ficción? ¿O uno tiene que pensar que eso es cruda realidad en el territorio en el que usted hace su trabajo, particularmente Medellín y la región de Antioquia? Tuve la oportunidad de ver la película y después la pude discutir con su autor, directamente con Víctor Gaviria, quien va a estar presente, está invitado al Congreso y Víctor va a estar en el Congreso. La verdad, cuando estuve en el teatro, cuando estuve en el cine, pude darme cuenta cómo la gente no termina de ver la película, la gente se para y se sale, y los comentarios que escuché de los asistentes muchos de ellos decían qué exageración, pero yo les puedo decir que la película es inclusive menos de la realidad que se vive en las laderas de los barrios de los barrios marginados de la ciudad de Medellín, la realidad que se vive inclusive en los estratos altos de Medellín, la realidad que viven las mujeres y que viven los niños víctimas de la violencia intrafamiliar está absolutamente descrita en esa película. Y como le digo, incluso pudiera quedarse corta para describir cosas muchísimo más atroces. Pero yo siempre recuerdo a Isabel cuando es más fácil ver el mundo color de rosa, es más fácil pensar que las cosas no pasan, es más fácil decir esto es una exageración, porque es una realidad muy dolorosa, pero la película es tremenda. Dice la reseña y dice el mismo actor y todo que eso no es ficción, eso es realidad. El animal existió, ese animal de esa película existió hace 40 años ahí en Medellín y la mujer víctima también. Hay todavía ese tipo de personas con ese tipo de comportamientos. Cuando yo discutí con Víctor esta historia, él me decía, esta historia la recibí de la persona que lo vivió. La mujer que vivió esta historia me lo contó a mí y de ahí sale la película. Yo le decía que en mi trabajo, yo he trabajado durante 24 años en un hospital pediátrico y tuve un caso muy parecido. Una mujer que cuando tenía 15 años fue secuestrada por un hombre, sacada de su casa, se la lleva a vivir con él, la tiene encerrada, la embaraza varias veces, le hace todo tipo de abusos, todo tipo de malos tratos a ella y a los niños y nadie dice nada y nadie hace nada y ella tiene que vivir y tiene que soportar esta tortura. Eso sucede, sigue sucediendo y Víctor lo conoció de una persona que lo vivió hace 40 años, yo lo conocí de otra persona, de otra mujer que lo vivió hace mucho menos tiempo. Entonces pensemos en eso que usted dice, cómo vamos haciendo algo para que el mundo no sea tan cruel y vayamos un poco hacia el lado rosa.
las políticas públicas, el Estado, la sociedad, qué está haciendo para mitigar esta realidad tan brutal? Pues yo pienso que el trabajo que ha hecho la Asociación Afecto es un trabajo que ha cogido el tema, lo ha tomado y sobre todo le ha dado un nivel académico, porque es que en Colombia es muy frecuente que todo el mundo cree saber de todo. A mí me sorprende oír a la gente hablar de fútbol y se enfrentan en discusiones donde todos son expertos. Oír a la gente hablar de cualquier tema y todo el mundo es experto en el tema. Hablar de medicina. Hablar de medicina, la gente habla de medicina y se dicen expertos. Entonces, en Colombia cualquiera es experto en el tema. Resulta que hay que saber de las cosas, hay que conocer los temas, hay que aprender. Uno de los trabajos que pienso yo ha sido más importante de la Asociación Afecto es justamente llevar el tema al nivel intelectual que lo ha llevado. Hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer las investigaciones que han hecho otras personas en el mundo que nos llevan mucho trayecto, los Estados Unidos, Canadá, inclusive en América Latina, la misma Argentina. O sea, hay personas que han llevado, que han puesto en conocimiento de los ciudadanos y sobre todo quienes tienen el poder, quienes tienen el poder de decidir, el poder de utilizar los recursos para programas para la población, esas personas tienen que acercarse al conocimiento. Y yo creo que Afecto ha tratado de llevar este conocimiento no solamente a la población en general, para que la población en general cuide sus niños, cuide su infancia, cuide a sus hijos, acompañe el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, sino también a esas personas que son las que deciden, que son las que hacen las políticas públicas. Colombia somos campeones mundiales de fútbol hablado, doctora Sonia. Aquí se habla como expertos de todo, de lo que sea. No solo en Colombia. Hace como unos 30 años surgió un oficio dentro de esos expertos de violentólogos. Pero ¿por qué no hay victimólogos en Colombia? ¿Qué pasa, doctora Victoria? ¿Por qué no conocemos ese concepto en Colombia? Sí, pues imagínese que hace tan poco tiempo que se habla de expertos en violencia que yo soy muy amiga de uno de ellos, del doctor Saúl Franco, que inclusive él está en este momento trabajando en la comisión de verificación en el proceso de paz. Y Saúl empezó a trabajar en investigación sobre violencia, como en Colombia casi que tuvimos como primera causa de muerte en Medellín, en esa época tan terrible de la violencia, como una de las causas en salud pública más graves de muerte en Colombia. Entonces, se convierte en un tema trascendental, en un tema académico, porque no podíamos entender, cuando médicamente hablábamos de las causas de muerte, se pone de primera la violencia. Entonces, ahorita la doctora Sonia lo decía, o sea, le damos digamos que como ese nivel de estadístico, de cuántas personas se mueren, cuántas personas murieron por un balazo, cuántas murieron por una puñalada, cuántas murieron o sea, los tipos de agresión, pero entonces ahí sí, violentólogos, pero cuando ya nos preguntamos, los que sobreviven, ¿qué pasa con el cerebro de esas personas? ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Qué pasa con su capacidad para poder seguir siendo ciudadanos competentes? ¿Qué pasa con esas personas? Entonces ahí es donde ya tenemos que decir que estamos yendo un poco más allá, que estamos pensando en la persona no como una estadística, sino como un ser humano. Entonces, y ahí yo diría, ese es el verdadero victimólogo, porque él está pensando en esa persona no como la estadística de la violencia, sino como el ser humano que es víctima. Nos falta mucho. En este nuevo segmento de la conversación, doctora Sonia, pareciera ser, a la luz de esta conversación, que tienen mucho de razón quienes reclaman que aquí las cosas no se hacen tan al derecho, que los procesos de paz y de fin de conflicto se hace desde la perspectiva de los victimarios, pero de las víctimas muy poco. De ahí que
fenómenos como este, que no sepamos de victimólogos ni de gente que se especialice en la realidad de las víctimas. Desde esa perspectiva y del oficio suyo, las víctimas de este tipo de abusos infantiles, abusos sexuales, ¿cómo hay que trabajar con ellas? ¿Cómo asumir esa realidad para sacar adelante a estos seres humanos? Primero que nada, reconociendo que existe el fenómeno, el delito o esto tan aberrante, ¿no? O sea, no negándolo. O sea, no como muchas veces me han dicho, incluso jueces o fiscales, pero ¿usted cree que ese médico tan reconocido pudo haber hecho eso? Sí, lamentablemente sí. O sea, no existe, como bien decía Walter, ni clase social, ni está en los sitios marginales, ni nada. Esto es un fenómeno que, paso número 1 y primordial, es reconocerlo. Aceptarlo, saber que se van a inventar muchos constructos como el SAP o se los puede llamar de otra forma para desvirtuar la voz de niñas y niños, que en el caso de los abusos sexuales y el incesto especialmente son los únicos testigos. Y la justicia siempre y la gente sigue buscando marcas. Y en el incesto, generalmente, nunca hay marcas, porque el abusador, que es alguien muy cercano, por supuesto, lo va haciendo de a poco y no es lo que el imaginario colectivo cree, que es una violación con penetración y etcétera y desgarros. O sea, es muy probable que nunca encontremos signos empíricos, ¿no? O sea, vamos a ver los síntomas de los niños o niñas, sí. Doctora Sonia, ¿qué debe quedar para usted de este Congreso? ¿Cuál es el saldo pedagógico, por decirlo de alguna manera, el resultado que debe quedar para usted de este Congreso aquí en Colombia? Para mí lo más importante es que la gente conozca este tipo de cosas que suceden, como muy bien ha hecho Afecto desde hace muchísimos años. Reconocer estas realidades. Reconocerlo, aceptarlo y escuchar de la boca de expertos y expertas verdaderamente qué es lo científico, no lo coloquial. Porque en la mesa de un bar se puede hablar de muchas cosas y mezclar cosas, pero científicamente significan cosas diferentes. Entonces, con que abramos la conciencia de alguna gente que esté a lo mejor en puestos de decisión, me parece que sea un salto importante. Desde su perspectiva de perito forense, estos delitos son denunciados, conocidos formalmente de la ciencia forense o de lo judicial en el volumen que corresponde, o es muy poco. ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que es uno de los delitos más invisibles que existen hoy en día. El porcentaje es bajísimo. Es una pena que no esté aquí el juez Rosansky, que él lo dice muy bien en su libro y el trabajo que hizo, que es un delito que se denuncia entre un 3 y un 5%, y creo que terminan en condena, no sé si un 1 o un 2%, dice él, o sea que es nada. Doctor Walter, la jefe de la diplomacia del gobierno que está terminando en Colombia, un día dijo, delante de mucha gente que estaba aquí en la lista, que por un lío de prostitutas y escoltas del presidente Obama en Cartagena, dijo que donde quiera que hubiera un hombre y al lado mujeres, la prostitución era fijo que podía suceder. Eso dijo la canciller en su oportunidad. Cito eso para preguntarle, donde quiera que hay niños, puede haber y es susceptible de que exista abuso sexual, ¿o cómo se diría eso? Bueno, yo creo que sí es verdad, a donde hay algunos hombres, hay gente que van a coger la oportunidad para verlos como objetos y no importar cómo ellos son. Es la razón que lo que yo quisiera de este Congreso es que nos recordamos que son las víctimas que son importantes. Right? Que si la violencia pasa, todo el mundo sabe, pero que esa persona que aquí dicen la palabra denunciar, yo digo reportar, que dicen que tenemos que si el sistema criminal no sabe cómo hacer con ellos, no debemos negar que ha pasado.
y es importante que oímos las palabras de ellos y tenemos nosotros responsabilidad, porque alrededor de aún en esta familia que algo privado pasa, hay otra familia extendida, maestros, los médicos, la gente del barrio, que ella le puede decir a alguien, esto me está pasando, mi papá me está haciendo eso, mi primo, el que sea, right? Hasta mi tía, porque no vamos a decir que no hay algunas veces mujeres que son abusadoras sexuales también, aunque mucho menos probable, o común, no vamos a ser probable, común, oír lo que esa niña le está diciendo, porque sí sabemos que muchas veces los niños se lo dicen a mucha gente antes que alguien los entiende o quiere creer, porque también negamos que eso no puede ser verdad porque yo conozco a esa gente, right? Como lo que pasó en la Iglesia Católica, que decían que los sacerdotes no podían hacer eso, y todos sabemos que es verdad. Y yo, una persona religiosa católico, no voy a negar que eso pasó. Tenemos que oír las palabras de las víctimas. Este contenido se genera desde Atlanta. Radio Latinos en el Mundo se genera desde Atlanta, Georgia. Y va para los latinos, tanto norteamericanos como que están en Norteamérica como en el mundo. Una idea fuerte que usted le pueda decir a los latinos y a todo el mundo para proteger los niños, para cuidarlos más desde su experiencia de protección de la niñez. Es oírle las palabras que sus hijos le dicen. Oírle las palabras, ponerle atención, no tratar. Entonces, como prevención primaria en varias cosas, nombrar las partes del cuerpo con nombres que todos entendemos, no como nombres estúpidos, entender que algunas partes del cuerpo son diferentes, pero darle permiso a sus hijos, decirle cosas, y más importante a los padres, a los familiares, es oír lo que le están diciendo. Porque ellos nos lo dicen, es que nosotros no los oímos. ¿Desde qué edad puede uno empezar a hablarle a un niño de que existen riesgos y que existen peligros? Yo creo que es diferente usar, estas son palabras adultas. Sí. Las palabras son a esa parte del cuerpo, como le aprendimos que es la boca y la nariz, podemos decir que esa palabra es la nalga, son los senos, yo uso la palabra pipi, pero uno podría decir genitalia, vulva, penis. Eso es aprendiendo partes del cuerpo y empezando a los 3 o algo ahí, hablando que las partes del cuerpo, empujar la independencia. El usar el baño solo significa que nadie me necesita ayudar, empujar la independencia, ¿ok? Y la otra parte es darle permiso a sus hijos decir no, y darle permiso a sus hijos a decirle a cualquier persona, no solo a mí o a mi esposa, ¿ok? Pero a cualquier persona, la maestra, el de la esquina, la amiga, la mamá de la amiga mejor, la que sea, si algo le está pasando que no le da, tenemos que darle permiso. Y eso empieza temprano. Por respeto al tiempo de ustedes y su preparación de su congreso, vamos a cerrar esta conversación con la doctora Victoria y con la doctora Isabel. ¿Qué debe quedar de este congreso y de su aporte particularmente en esta oportunidad, doctora Victoria? Pues yo coincido con Sonia, coincido con Walter, con Isabel, que lo más importante que el Congreso hace y que seguirá haciendo es dándole el nivel que el tema merece, porque es tocar los temas de infancia, es darle la importancia a lo más preciado que tenemos en el país, que son nuestros niños. Y pienso también que desde mi aporte, pues yo puedo aportar los años que llevo trabajando al lado de Afecto, los años que llevo aprendiendo de las personas que han venido a Colombia, de las personas que el Congreso ha invitado, de las personas que trabajan con la asociación, de las personas que he conocido. Y yo inclusive siempre he dicho, yo soy médica hace ya muchos años y pediatra, y creo que desde el momento en que yo conocí y he conocido las personas que trabajan en el tema de maltrato infantil, a mí me cambió la vida, porque pienso que todas estas personas
que se han especializado en estos temas son personas de una gran sensibilidad, son personas que tienen una enorme generosidad con su conocimiento, y eso quiero ser yo también. Mi tiempo, mi experiencia, lo que yo he aprendido, quiero entregarlo, quiero darlo, y quiero que otros lo conozcan, que otros lo utilicen para la prevención, para la promoción de los derechos de los niños y para abordar y tratar el problema de las víctimas, el problema de la violencia contra los niños y las niñas. Doctora Isabel, en estos 35 años yo la imagino a usted, los que han pasado los 35 años, la imagino, además de educar a mucha gente, de poner el tema, de hablarlo con el nombre que es, la imagino pidiendo cuentas todo el tiempo al gobierno, a las políticas públicas, sobre cómo ir sobrepasando estas realidades e ir mitigando, e ir mejorando la realidad. A usted particularmente, desde su rol, si alguien le dijera, ¿qué cuentas puede usted mostrar? ¿Qué podría decir usted? ¿Qué saldo tiene de todo este trabajo? ¿Qué no la frustra? ¿Qué hace que pueda seguir adelante? ¿Cómo daría usted un reporte de lo que ha logrado en este tiempo? Pues yo creería que se han logrado muchas cosas. Afecto tiene una gran cantidad de personas entrenadas. A mí no me gusta la palabra sensibilizadas. No se trata de personas sensibles, sino de personas con un conocimiento, un entrenamiento profundo. Hemos entrenado muchas personas. Afecto ha capacitado realmente a lo largo y ancho del país. Yo creo que estaba en casi todos los departamentos de Colombia haciendo entrenamiento. Y mire, si usted le va a dedicar la vida a algo, pues es mejor dedicárselo a los niños y a las niñas, que son el patrimonio más sagrado de la especie humana de cualquier país. De manera que yo diría que efectivamente hay frustración, a veces hay mucho dolor, sobre todo me produce mucho dolor lo que le pasa a las víctimas. Cuando usted habla con las víctimas y ve que niñas y niños que fueron victimizados cuando tenían 5 o 6 años llegan a la vida adulta realmente con unos problemas de salud mental importantes. Entonces eso me produce entre rabia y frustración. Ahora, yo lo que hago con la frustración, pues en últimas, es hacer más conocimiento, más formas de divulgación, porque la especie humana, a pesar de todo lo que pensamos, y le creo mucho a Pinker, va de ser mucho más violenta y ser realmente mucho peor a ser mejor. Entonces yo sé que estamos en un punto donde es difícil ver esto en una perspectiva, pero la realidad es que la probabilidad que un hombre en la Edad Media tenía que lo mataran era por encima del 60%. Entonces, si usted pone eso en esa, digamos, en esa dimensión histórica, pues probablemente vamos muy lentamente, pero vamos a ser una especie menos violenta y menos victimizadora de los demás. Entonces yo me siento en ese proceso y eso me da ánimos para seguir adelante. No quiero decirle que no hay grandes dolores y también mucha rabia cuando los funcionarios son sordos, ciegos frente al dolor de los niños. El doctor Walter dijo una frase aquí muy buena que dice: tenemos que oír las palabras de las víctimas. Entonces a veces lo que más rabia me produce son ese tipo de funcionarios literalmente sordos al dolor de la víctima. Colombia tiene que avanzar en tener programas de atención a las víctimas, y si usted me pregunta qué hay que hacer a futuro en un país que está en el posconflicto, pues son centros de atención de trauma. Nosotros somos un país de personas traumatizadas. Aún las personas que no estuvieron en el conflicto armado y que no han estado dentro de esa inmensa violencia intrafamiliar que tenemos, no tenemos victimizaciones secundarias. Si usted es una persona empática y usted ve lo que pasó en el conflicto armado y la victimización masiva que se hizo de las mujeres con violaciones realmente macabras, pues uno se traumatiza también. Entonces, lo que el país tendría que estar haciendo es una gran cantidad de centros de atención de personas traumatizadas, que es lo que no estamos haciendo. El problema no es solamente llevar a la gente a la justicia, eso es importante, pero es importante porque la justicia le da un reconocimiento a que eso que se hizo no era una cosa tolerable dentro de la sociedad. Supongamos que el sueño de Afecto de ver este problema mitigado, por no decir, que no se puede decir que solucionado del todo, estuviera en un asunto de 100%, en un 30%. ¿Quiénes faltan por sumarse a todo ese trabajo que hay que hacer para que esa prevención sea más efectiva y para poder que esta realidad no sea tan brutal? Yo creo que nosotros hemos logrado realmente educar mucho al sector de salud, especialmente a las personas de salud mental. Me parece
así como abuelo de pájaro, que el sector justicia está muy quedado en lo que entienden de la victimización de los niños y las mujeres. Todos los días hacen realmente una victimización secundaria a las mujeres. Lo que viene la doctora Sonia, que es una persona reconocida a nivel mundial por hablar en contra del supuesto síndrome de alienación parental, lo ve uno en las comisarías en Bogotá. No es aceptable que un funcionario diga que una madre implantó el abuso sexual. Eso va en contravía de toda la ciencia hoy en día, pero sobre todas las cosas es una victimización sobre la niña víctima y sobre la madre. Es una forma de no creerle a las mujeres y como que seguimos siendo personajes de segunda categoría en el sistema judicial porque no somos creídas. Entonces, eso me produce mucha rabia. Yo diría que el sector justicia está más bien al contrario, penetrado por los abogados de los abusadores sexuales y los abusadores sexuales que tienen estrategias organizadas de defensa, que finalmente es sostener el abuso de poder, que es la base de cualquier situación victimizante. No puedo dejar de hacer esta pregunta, doctora Isabel, y usted me dirá en qué proporción es ese fenómeno. La explotación sexual infantil, esas realidades de Cartagena, ese tráfico sexual con niños, esas cosas que pasan en todas las ciudades, eso, ¿qué tanto está ahí la presencia de la familia, de los responsables para prevenir y evitar que eso pase? Yo quisiera confesarle que yo no sé mucho de explotación sexual criminal, a mí no me gusta el nombre de comercial, eso es una actividad criminal. Y yo creo que eso es un problema que tiene como dos aristas importantes. Una es obviamente todas las condiciones sociales de privación de las necesidades más básicas en los niños y las niñas. Eso es una realidad que todos conocemos. Pero la siguiente es que eso es un problema de las personas que manejan el sistema criminal. O sea, esto no es del sector social. Las personas que estamos en este lado, un terapeuta, una médica, un pediatra, claro, tienen un papel, pero el papel fundamental de unas redes organizadas multinacionales del crimen es indudablemente de la policía, de los organismos que están capacitados para eso, de la Fiscalía en Colombia, para atender esas realidades. Ahora, obviamente es más fácil mirar para el otro lado y no ver, todos sabemos que en Cartagena hay explotación sexual criminal. Todos sabemos eso. En Bogotá usted sabe las zonas donde hay explotación sexual de niños. Y son multinacionales. Entonces, lo que no podemos hacer es pretender que el sector social o el sector de salud va a resolver un problema que es esencialmente criminal. Eso sería lo mismo que decirle a los médicos que resuelvan el problema del consumo de sustancias psicoactivas, y no tanto del consumo, sino del tráfico de esas sustancias. Entonces, es un problema mal estudiado desde el punto de vista científico, porque es tremendamente riesgoso, entonces muy pocas personas pueden entrar a investigar cómo son esos fenómenos, pero le insisto sobre un punto. Esa política es realmente del sector que tiene que vigilar el digamos, cumplimiento de las leyes, no del sector social. Nos están escuchando con mucha atención, particularmente aquí en Ibagué y en el Tolima y en esta región central. ¿Qué le podría usted decir a las familias, a la población, a la comunidad, respecto de ese costo del maltrato infantil y de cómo prevenir y evitar que esto siga siendo tan crudo? El principal costo que tiene el maltrato infantil y el abuso sexual es el dolor de las víctimas, es el impacto sobre su salud física y mental. Ese es un primer costo, pero hay otra serie de costos adicionales que tienen que ver. Hoy en día se sabe que todo este maltrato y el estrés permanente que sufren las víctimas produce unos aumentos del cortisol muy graves que van a hacer daño cerebral. Y si usted junta todas esas cosas más la falta de atención en salud mental, usted va a tener una disminución importante en la productividad de los países, porque esto daña absolutamente el hipocampo, ya es ciencia dura, que se daña el sitio donde uno tiene la memoria cognitiva. Entonces, todo este tipo de cosas tienen unos costos sociales infinitos. Una investigación pionera de Fabio Sánchez en la Universidad de los Andes que muestra que la violencia intrafamiliar en Colombia, y léase generalmente la violencia del hombre contra la mujer, porque globalizamos diciendo violencia intrafamiliar, cuando eso no es el fenómeno en general es de victimarios y víctimas, y mucho más frecuente los hombres victimizan a las mujeres y a los niños. Pero lo que sí es cierto es que esto está costando 3 puntos del Producto Interno Bruto, de manera que es casi lo que el país se gasta en un año en toda la construcción. Es una cosa realmente aterradora el costo sobre el país, pero no hablamos de eso. Hablamos de lo que pueden costar otros fenómenos, pero no hablamos del costo tan grave que tiene sobre la salud de las personas
la violencia doméstica, la violencia interpersonal. Entonces, eso es otro costo. Y hay obviamente otros costos alternos a esto, que son todos los costos en la justicia. Usted tiene que la justicia se está desgastando en una serie de fenómenos sin realmente llegar a condenas oportunas y por lo menos y primero que todo la protección de las víctimas. Estamos en un 98% de impunidad en el abuso sexual y en la violencia doméstica. Eso quiere decir que de 100 casos solamente 2 tienen algún nivel, digamos, de penalización y de protección para las víctimas. Y esto es un costo importante también para la justicia, pero sobre todo el costo mayor es el dolor de las víctimas. Un último dato, doctora, para agradecerles su gran generosidad. Pone uno la barra de la violencia de las armas ilegales y de esta violencia del conflicto y pone uno la barra de la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es más grande en cantidad? Sí, eso es como decían Tanas Mocus, elegir entre la hepatitis y el SIDA, porque hay como unas interfaces. Hay investigaciones que muestran que muchos de los niños que fueron reclutados en todos los actores armados ya tenían unos antecedentes de violencia intrafamiliar graves. Muchos huyeron del incesto, muchos oyeron, y yo creo que es una de las experiencias más aterradoras para un niño ver cómo violentan permanentemente a su madre. Entonces hay como todo un sustrato que obviamente está presente en muchos de los actores armados en Colombia, y pues realmente la violencia que hemos observado, y pues eso sí se lo puedo decir desde lo personal aquí en el consultorio, de lo que han sido las víctimas de la violencia en el conflicto armado, son violaciones múltiples sobre las mujeres, violaciones a muchachos, adolescentes, aterradoras, sobre todo por la cronicidad con que se dio. Es un poco, y vuelvo a que vamos a tener el honor de tener a Víctor Gaviria en el Congreso. Cuando uno le oye a Víctor Gaviria el concepto de qué es lo que realmente es el animal desde el punto de vista simbólico, seguramente la historia es cierta, porque este tipo de personajes se dan a lo largo de la historia. Pero ese animal es esa violencia que no tiene una contención desde lo que podemos llamar Estado de Derecho. Es decir, yo puedo violentar, y en el conflicto armado en Colombia se dio masivamente, yo puedo violentar a una mujer, puedo violentar a un adolescente crónicamente durante años y años, y nadie hace nada. Entonces tal vez la invitación también es a que las personas que están presenciando actos de violencia no se queden quietas, que no sean un espectador pasivo. En la mujer del animal, la escena final donde matan al animal realmente es aterradora. Es toda esa comunidad que estaba absolutamente en una posición de indefensión, saliendo a celebrar de alguna manera, a decir nosotros también hubiéramos querido que este hombre pues fuera asesinado. Es decir, toda la población en ese momento sale de esa indefensión tan terrible y el terror que tiene, porque usted entiende que el terror es una forma de sometimiento masivo. Es decir, usted aterroriza a una persona, la masacra, la exhibe, y eso produce un impacto sobre la sociedad muy grande, de tener un miedo mucho más allá de lo real, sino que está en la cabeza de las personas, que no hay nada que hacer frente a los abusadores. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso y decir esto no es tolerable. Cada uno puede hacer algo a su nivel. Indudablemente, tanto la Fiscalía como las entidades están haciendo un esfuerzo importante. La Fiscalía tiene por primera vez una oficina de delitos contra los niños que no había ocurrido históricamente nunca. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, el ciudadano, el común, la comunidad, la persona que presencia la violencia, tiene que decir esto no es tolerable. Y no es tolerable y tenemos que hacer algo al respecto. Tendremos la oportunidad de agradecerles su generosidad cuando podamos hacer unas conclusiones de este resultado, de este trabajo en este Congreso. Costo del maltrato infantil, el Congreso Afecto en Colombia. Gracias a la doctora Isabel Cuadros, a la doctora Sonia Bacaro, a la doctora Victoria Euse, y en la perspectiva de género al doctor Walter Lambert, quien es minoría absoluta en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias.